Rubén me miró fijamente esa noche, con esa sonrisa de quien ya sabe quién eres, quién no eres, y cuánto vales. Me miró de arriba abajo en menos de 3 segundos, como hacen los que están acostumbrados a clasificar personas antes de saludarlas. Y después, frente a toda la mesa, frente a los socios, frente a los clientes, frente a mi propia esposa, abrió la boca. Fue el error más caro de su vida. No lo supe en ese momento. Pero él pasó el resto de esa noche deseando con toda su alma no haberme preguntado nada. Deseando haber mantenido esa sonrisa guardada. Deseando haber elegido a otro para ridiculizar. Porque lo que descubrió esa noche, lo que todos en esa sala descubrieron, no era lo que esperaban. Y lo que mi esposa entendió, por primera vez en 11 años de matrimonio, tampoco era algo que yo hubiera planeado revelar. No esa noche. No así. No delante de todos. Pero Rubén me obligó. Y cuando alguien te obliga a ser quien realmente eres, lo único que puedes hacer es serlo completamente. Así que lo fui. Y el silencio que siguió después fue el más largo que he escuchado en mi vida. Pero no voy a empezar por ahí. Voy a empezar por donde todo tiene sentido. Por Marisela. Por la mujer que lleva 11 años a mi lado sin saber, en realidad, con quién se casó. No porque yo le haya mentido, sino porque nunca encontré la manera de decírselo sin que sonara a algo que no soy. Sin que pareciera que estaba presumiendo. Sin que cambiara la forma en que me miraba, esa forma simple y honesta que tanto amo en ella. Marisela es arquitecta. Lleva 15 años construyendo su carrera con una disciplina que pocas personas tienen. La he visto levantarse a las 5 de la mañana para revisar planos antes de que yo terminara mi café. La he visto llegar a casa a las 11 de la noche con los ojos cansados pero con esa chispa intacta, esa que tiene cuando un proyecto le emociona de verdad. No trabaja por obligación. Trabaja porque ama lo que hace. Y eso, en un mundo donde la mayoría arrastra los pies hacia la oficina, es algo que yo siempre he admirado en silencio. Cuando abrió su propio estudio hace 4 años, no dormí bien durante semanas. No porque dudara de ella, sino porque sé lo que cuesta construir algo propio. Sé el peso que tiene poner tu nombre en la puerta y apostar todo a que va a funcionar. Y la veía llegar a casa con esa mezcla de agotamiento y satisfacción que solo tiene quien está construyendo algo real. Algo suyo. Y yo la miraba, y pensaba, esta mujer no necesita que nadie le abra puertas. Ella las construye. Nunca le dije eso con esas palabras. Así soy yo. Las cosas importantes me las guardo. No por frialdad, sino porque hay cosas que se dicen mejor con presencia que con palabras. Estando. Apareciendo. Siendo constante cuando todo lo demás falla. Y yo siempre estuve. En las noches difíciles, en las decisiones complicadas, en los momentos en que el estudio tambaló y ella dudó. Ahí estaba Hernán. El marido silencioso. El que no habla mucho en las reuniones. El que llega con ropa sencilla y no hace comentarios llamativos. El que, si te cruzas con él en la calle, no imaginas que pueda ser nadie importante. Ese soy yo. O al menos, eso es lo que la gente ve cuando me mira. Y eso, durante muchos años, me bastó. Me bastó ser invisible. Me bastó que Marisela supiera que podía contar conmigo, sin necesitar que el mundo entero lo supiera también. Nunca me interesó el ruido. Nunca me interesaron las apariencias. Si algo aprendí en todos estos años es que el dinero real no hace ruido. El poder real no necesita anunciarse. Y las personas que realmente tienen algo que ofrecer, rara vez sienten la necesidad de demostrarlo en una cena. Rubén no había aprendido eso todavía. Y esa noche, frente a todos, iba a aprenderlo de la peor manera posible. Pero aún faltaba un poco para llegar a ese momento. Primero tenía que llegar la invitación. Primero tenía que llegar esa cena que Marisela me mencionó un martes por la noche, casi de pasada, mientras revisaba unos documentos en la mesa del comedor. Me dijo que Rubén había organizado una cena para celebrar un contrato nuevo. Un proyecto grande. El más grande que había conseguido el estudio desde que abrieron. Me dijo que sería en un restaurante céntrico, que irían algunos clientes importantes y que le gustaría que yo la acompañara. Me lo dijo con esa voz tranquila que tiene cuando no quiere presionar, pero en el fondo espera que diga que sí. Y yo dije que sí. No lo pensé demasiado. Marisela me importa más que mi incomodidad social. Y si ella quería que estuviera ahí, ahí iba a estar. Con mi ropa de siempre. Con mi silencio de siempre. Sin prepararme ningún discurso. Sin planear nada. Nunca planeé lo que pasó esa noche. Simplemente pasó.
Rubén no era el tipo de persona que pasa desapercibida. Eso lo entendí desde el momento en que entró al restaurante esa noche. No llegó, apareció. Hay una diferencia. Llegar es simplemente estar. Aparecer es hacer que todos lo noten sin que tengas que decir nada. Y Rubén sabía exactamente cómo hacer eso. Entró con el saco perfectamente ajustado, el cabello ordenado con esa precisión que cuesta dinero o tiempo, o las dos cosas. Saludó a los primeros con un apretón de manos firme, de esos que dicen estoy aquí y soy importante sin necesidad de palabras. Sonrió con facilidad, con esa naturalidad de quien ha practicado tanto que ya no parece practicado. Y recorrió la sala con la mirada como hace quien está acostumbrado a ser el centro, verificando que todo estuviera en su lugar. Que todos estuvieran en su lugar. Yo estaba sentado al lado de Marisela, con un vaso de agua frente a mí, observando sin que nadie me observara a mí. Así suelo estar en estos eventos. Presente pero invisible. Atento pero callado. Es una posición que conozco bien y que, con los años, he aprendido a valorar. Desde ahí se ve todo. Desde ahí se entiende quién es cada quien antes de que abran la boca. Rubén, por ejemplo, tardó menos de 10 minutos en mostrarme exactamente quién era. No fue algo grosero. No fue un insulto directo. Fue algo más sutil que eso, y precisamente por eso fue más revelador. Fue la forma en que saludó a cada persona en la mesa. Con los clientes, efusivo, cálido, lleno de atención. Con los socios del estudio, respetuoso, profesional, igualitario. Y conmigo, cuando Marisela me presentó, fue cordial de esa manera particular que tienen ciertas personas cuando no saben bien qué hacer con alguien que no encaja en ninguna de sus categorías conocidas. Me extendió la mano y me miró un segundo más de lo necesario. No con hostilidad. Con evaluación. Como cuando abres una puerta esperando encontrar algo y encuentras otra cosa, y tu cerebro necesita un momento extra para procesar. Marisela dijo, te presento a Hernán, mi esposo. Y Rubén dijo, claro, el famoso Hernán. Marisela nos habla mucho de ti. Sonrió. Yo sonreí. Y él ya había decidido quién era yo antes de que dijera una sola palabra. Lo noté en cómo desvió la conversación inmediatamente hacia otra persona. Lo noté en cómo, durante los primeros 20 minutos, sus ojos pasaban sobre mí como pasan sobre un mueble. Sin detenerse. Sin curiosidad. Con esa tranquilidad de quien ya clasificó y cerró el archivo. Yo no dije nada. Bebí mi agua. Escuché las conversaciones. Y observé. La cena arrancó con el ritmo que tienen estas reuniones cuando hay dinero y ambición en la misma mesa. Todos hablando de proyectos, de contratos, de cifras, de tendencias en el mercado inmobiliario. Rubén conducía la conversación con habilidad, eso hay que reconocerlo. Sabía cuándo hablar, cuándo hacer una pausa, cuándo lanzar un dato que impresionara sin parecer que estaba intentando impresionar. Era bueno en eso. Genuinamente bueno. Marisela participaba con esa seguridad tranquila que tiene cuando está en su elemento. La miraba de vez en cuando y pensaba lo mismo que pienso siempre, que es la persona más capaz que conozco cuando se trata de su trabajo. Hablaba de diseño, de estructuras, de decisiones estéticas y funcionales con una claridad que hacía que todo pareciera simple aunque no lo fuera. Los clientes la escuchaban con atención. Rubén la miraba con ese respeto genuino que tienen los socios que saben que el otro es indispensable. Y yo seguía ahí. Al lado. En silencio. Con mi vaso de agua. Fue durante el segundo tiempo de la cena cuando Rubén decidió, por alguna razón que todavía no entiendo del todo, incluirme en la conversación. O más bien, decidió usarme como parte de la conversación. Hay una diferencia también entre esas dos cosas. Hubo un momento en que el tema giró hacia las inversiones. Uno de los clientes, un hombre de unos 50 años con cara de haber visto muchos ciclos económicos, hizo un comentario sobre los fondos de inversión inmobiliaria y cómo estaban moviendo el mercado en este momento. Rubén aprovechó para hablar de un proyecto específico que tenía en mente, algo grande, algo que requería capital importante, y mencionó de pasada que había estado intentando acercarse a ciertos fondos sin mucho éxito. Y entonces me miró a mí. No sé por qué lo hizo. Quizás fue instinto. Quizás fue ese impulso que tienen ciertas personas de incluir al más callado de la mesa en el momento en que menos le espera, como una forma de entretenimiento social. Como una prueba pequeña que todos van a presenciar y de la que ya saben el resultado. Me miró y preguntó, con esa sonrisa cómoda que había tenido toda la noche, ¿y tú, Hernán, a qué te dedicas? Una pregunta simple. 4 palabras. Pero no era una pregunta de verdad.
Era una clasificación disfrazada de pregunta. Era la forma educada de preguntar en qué nivel estás, para saber cómo tratarte el resto de la noche. Yo lo sé porque conozco esa pregunta. La he escuchado cientos de veces en cenas como esa. Y sé exactamente lo que viene después dependiendo de lo que respondas. Si dices algo impresionante, la conversación se abre. Si dices algo ordinario, la conversación se cierra con una sonrisa amable y nadie vuelve a dirigirte la palabra hasta que sea momento de despedirse. Respondí lo que siempre respondo cuando no tengo ganas de explicar nada. Dije, trabajo en inversiones. Rubén asintió con esa expresión que tienen las personas cuando procesan una respuesta que no les dice nada, pero tampoco les interesa profundizar. Una especie de qué bien que en realidad significa entendido, no es relevante. Y entonces hizo algo que no esperaba. O quizás sí lo esperaba, pero esperaba que tuviera un poco más de tacto. Se volvió hacia el cliente que había hecho el comentario inicial y, con una sonrisa ligera, dijo, todos trabajamos en inversiones de alguna manera, ¿verdad? Y soltó una pequeña risa. El cliente rió también. Uno de los otros socios sonrió. Fue un segundo. Menos de un segundo. Pero fue suficiente. Marisela no lo notó. O si lo notó, eligió no reaccionar. La conozco bien y sé que en ese tipo de situaciones prefiere no hacer un escándalo por algo que puede parecer menor. Y técnicamente era menor. Técnicamente fue solo un comentario. Una broma pequeña. El tipo de cosa que, si la señalas, quedas como el exagerado. Pero yo lo noté. Y Rubén supo que yo lo noté, porque por una fracción de segundo me miró directamente, con esa seguridad tranquila de quien acaba de hacer algo y sabe que se va a salir con la suya. Volví a beber mi agua. Y algo en mí, algo que normalmente mantengo muy quieto, muy guardado, muy lejos de estas situaciones, comenzó a moverse despacio. No era rabia. La rabia es ruidosa y yo no soy ruidoso. Era otra cosa. Era esa claridad fría que aparece cuando entiendes que la noche está a punto de cambiar de dirección y que tú eres el único en la mesa que lo sabe todavía. Rubén siguió hablando. Los demás siguieron escuchando. Y yo seguí en silencio, con mi vaso de agua, esperando el momento preciso. Porque en 11 años de hacer lo que hago, aprendí algo que vale más que cualquier título o cualquier número en una cuenta bancaria. Aprendí que el momento siempre llega. Que no hay que forzarlo. Que no hay que apurarlo. Que lo único que tienes que hacer es estar listo cuando aparece. Y yo estaba listo. El restaurante tenía esa atmósfera que solo consiguen los lugares que saben exactamente lo que están vendiendo. No era ostentoso. Era preciso. Luces cálidas sobre manteles blancos, copas de cristal que capturaban el reflejo de las velas, conversaciones que se mezclaban en un volumen justo, lo suficiente para crear ambiente sin impedir que escucharas lo que tenías al lado. El tipo de lugar que Rubén eligió porque sabía que comunicaba algo. Que decía, sin decirlo, que las personas sentadas en esas sillas pertenecían a cierto nivel. Que no era un lugar para cualquiera. Yo había estado en ese restaurante antes. 3 veces, para ser exacto. 2 de ellas por reuniones de trabajo. Una con Marisela, en nuestro aniversario de los 8 años. Conozco al sommelier de nombre. Pero esa noche no dije nada de eso. Me senté, pedí agua, y dejé que el ambiente hiciera lo que Rubén quería que hiciera, clasificar a cada quien en su lugar. Lo que Rubén no sabía es que los lugares no me clasifican a mí. Hace mucho tiempo que aprendí a entrar a cualquier sala y sentirme exactamente igual en todas. No porque sea arrogante, sino porque la seguridad real no depende del entorno. No depende de quien te está mirando ni de qué tan caro es el mantel. Depende de algo interno que o tienes o no tienes, y que ninguna cena te puede dar ni quitar. Pero esa noche, sentado frente a Rubén, recordé que no todo el mundo ha aprendido eso todavía. La conversación había seguido avanzando después de su comentario. El tema de los fondos de inversión quedó flotando en la mesa como queda flotando algo que no se resolvió del todo, y Rubén lo retomó con la habilidad natural que tiene para conducir una conversación hacia donde le interesa. Empezó a hablar de un desarrollo inmobiliario específico. Un proyecto residencial de alto nivel en una zona que estaba valorizándose rápidamente. Habló de metros cuadrados, de proyecciones de retorno, de plazos de construcción. Lo hacía bien. Usaba los números con la soltura de quien los conoce de verdad, no de quien los memorizó para impresionar. Los clientes escuchaban con atención genuina. Marisela aportaba detalles técnicos sobre el diseño cuando Rubén se los pedía. Y yo escuchaba todo con esa calma que la gente suele confundir con desinterés, pero que en realidad es lo opuesto.
Cuando escuchas en silencio, escuchas todo. No solo las palabras. También lo que hay entre las palabras. Y entre las palabras de Rubén había algo que me resultó familiar desde el principio. El proyecto que estaba describiendo. Las características. La zona. El tipo de desarrollo. Lo conocía. No de haberlo leído en algún informe. Lo conocía porque había pasado por mi escritorio. Porque alguien de mi equipo lo había analizado. Porque habíamos tenido una conversación interna sobre si valía la pena o no, y habíamos llegado a una conclusión. Pero eso todavía no era el momento de decirlo. Seguí escuchando. Rubén llegó al punto central de su exposición con el timín de alguien que sabe contar una historia. Dijo que el proyecto necesitaba un socio capitalista importante, que habían intentado acercarse a algunos fondos de inversión en los últimos meses, que el proceso había sido más difícil de lo esperado porque estos fondos, dijo con una sonrisa ligera, son mundos cerrados. Son estructuras a las que no es fácil acceder si no tienes los contactos correctos o si no te mueves en ciertos círculos. Y mientras decía eso, sus ojos recorrieron la mesa con esa satisfacción discreta de quien sabe que está en el círculo correcto. De quien sabe que en esa sala hay personas que entienden de qué está hablando. Sus ojos me pasaron por encima sin detenerse. Naturalmente. Como siempre. Uno de los clientes preguntó a qué fondos habían intentado acercarse. Rubén mencionó algunos nombres. Buenos nombres. Fondos reales, con trayectoria, con capital significativo. Los mencionó con respeto, con ese tono que tienen las personas cuando hablan de algo que admiran pero que sienten ligeramente fuera de su alcance. Y entonces mencionó uno más. Lo dijo casi de pasada, como un detalle adicional dentro de una lista. Pero yo lo escuché perfectamente. Porque ese nombre en particular no era un nombre cualquiera para mí. Era el nombre de la estructura que yo había ayudado a construir hace 12 años. El fondo del que soy socio fundador. El que lleva mi firma, literalmente, en los documentos de constitución. Sentí algo extraño en ese momento. No euforia. No urgencia. Algo más parecido a la claridad absoluta. Como cuando estás en una habitación oscura y alguien enciende la luz de golpe y todo aparece exactamente donde siempre estuvo. Tomé un sorbo de agua. Rubén siguió hablando. Dijo que había enviado una propuesta formal a ese fondo hace algunos meses. Que había sido un proceso largo, con mucha documentación, con reuniones preliminares, con expectativas. Y que al final la propuesta había sido rechazada sin demasiadas explicaciones. Lo dijo con esa resignación elegante de quien sabe perder en público sin derrumbarse, pero debajo de la cual, si lo conoces bien, puedes ver que todavía duele. Los demás en la mesa respondieron con comentarios comprensivos. Que estos procesos son así. Que los fondos grandes tienen criterios muy específicos. Que no siempre es cuestión de calidad sino de timín. Marisela también asintió. Y me miró un segundo, ese segundo rápido que tienen las parejas para decirse cosas sin palabras. Su mirada decía algo parecido a, pobrecito, le fue mal con eso. Yo le sostuve la mirada un momento y después volví a mirar mi vaso. Porque lo que yo sabía en ese instante era algo que nadie más en esa mesa sabía. Y lo que sentía no era superioridad. Era algo más complicado que eso. Era la incomodidad particular de quien tiene información que cambia completamente el significado de una conversación, y tiene que decidir en tiempo real qué hacer con ella. Durante años, mi respuesta habría sido simple, nada. Guardar silencio. Dejar que la conversación siguiera su curso. Volver a casa con Marisela, contarle en privado si acaso, y seguir con mi vida. Eso habría hecho el Hernán de siempre. El discreto. El invisible. El que no siente necesidad de demostrar nada a nadie en ninguna mesa. Pero esa noche algo era diferente. Y la diferencia no estaba en mí. Estaba en Rubén. Porque Rubén no había terminado. Con esa copa de vino en la mano y esa seguridad que lo acompañaba toda la noche, decidió hacer algo que cambió el curso de la cena de manera definitiva. Se dirigió a la mesa en general, con ese tono de quien está a punto de decir algo gracioso, algo que va a relajar el ambiente, algo aparentemente inofensivo. Y dijo, claro que con estos fondos nunca sabes. A veces uno se pregunta quiénes son exactamente las personas que toman estas decisiones. Porque claramente no son personas de este mundo. Señaló la mesa con un gesto amplio, sonriendo. Aquí sí sabemos lo que hacemos. Allá, quién sabe. Hubo risas. Ligeras, cómodas, de las que acompañan un comentario que no es del todo serio pero que tampoco es del todo broma.
Y entonces me miró a mí, directamente, con esa sonrisa todavía en la cara. Y añadió, con una ligereza que quería parecer casual pero que tenía filo, ¿verdad, Hernán? Tú que trabajas en inversiones, de esas cosas tan misteriosas. Más risas. Menos que antes, pero suficientes. Marisela no rió. La noté tensarse ligeramente a mi lado. Me conoce lo suficiente para saber que algo en mí había cambiado, aunque no hubiera cambiado nada visible todavía. Seguía igual de quieto, igual de tranquilo, con el vaso en la mano y la espalda recta. Pero algo había cambiado. Y Rubén, que era inteligente en muchas cosas, no era lo suficientemente inteligente para notarlo todavía. Lo miré, directamente, por primera vez en toda la noche con atención completa, sin desviar los ojos, sin la cortesía automática de hacer como que no había escuchado o como que el comentario no iba conmigo. Lo miré fijamente y algo en mi expresión debió cambiar, porque vi como su sonrisa se sostuvo un segundo de más. Ese segundo que tienen las sonrisas cuando el cerebro detrás de ellas empieza a recalcular algo, pero todavía no sabe exactamente qué. Dejé el vaso sobre la mesa con calma, sin ruido, con esa lentitud que no es torpeza sino control absoluto de cada movimiento. Y por primera vez en toda la noche, hablé con algo más que monosílabos. No levanté la voz. No cambié el tono. No hice ningún gesto dramático que anunciara lo que venía. Simplemente hablé, con la misma calma con la que había estado sentado toda la noche, con la misma tranquilidad de quien no necesita preparar ninguna entrada porque lleva años siendo exactamente quien es, sin importar dónde esté sentado ni quién lo esté mirando. Y lo que dije cambió todo. No de golpe. No con un estallido, sino de esa manera particular en que cambian las cosas cuando son verdaderas y precisas y llegan en el momento exacto en que nadie las espera. La mesa entera lo sintió. Rubén lo sintió primero. Y Marisela, a mi lado, contuvo la respiración sin darse cuenta. Lo que dije no fue un discurso. No fue una declaración preparada con anticipación. Fue algo mucho más simple que eso, y precisamente por eso fue mucho más poderoso. Dije, conozco ese fondo del que hablas, Rubén. Bastante bien, de hecho. Nada más. Por el momento, nada más. Lo dije con esa calma particular que tiene quien no está intentando impresionar a nadie sino simplemente diciendo la verdad. Sin énfasis innecesario. Sin pausa dramática calculada. Como quien menciona que conoce un restaurante o que ha leído un libro. Con la naturalidad absoluta de lo que es completamente real. Rubén me miró. Y por primera vez en toda la noche, algo en su expresión cambió de manera perceptible. No fue un cambio grande. Fue un micromovimiento, ese ajuste mínimo que hace el rostro de una persona cuando recibe información que no encaja con el modelo que ya construyó. Como cuando una pieza del rompecabezas no entra donde debería y el cerebro necesita un instante para decidir si la pieza está mal o si el modelo está mal. Sonrió de todas formas. Porque Rubén era el tipo de persona que sonríe mientras recalcula. Es una habilidad social valiosa. Pero yo ya lo estaba viendo desde adentro. Dijo, ¿así? ¿Cómo es eso? Y ahí estaba. La pregunta. La apertura. El momento en que la conversación dejó de ser suya y empezó a ser mía, aunque nadie en la mesa lo supiera todavía. Aunque el propio Rubén creyera que seguía siendo el quien conducía, quien preguntaba, quien tenía el control del ritmo. Volví a tomar el vaso. Otro sorbo de agua. Lento. Sin apuro. Y respondí, trabajo con ese fondo desde hace 12 años. Soy uno de los socios fundadores. Silencio. No un silencio dramático de película. Un silencio real, de esos que duran menos de 3 segundos pero que se sienten como mucho más porque en esos 3 segundos cada persona en la mesa está procesando la misma información al mismo tiempo y ninguna sabe exactamente cómo reaccionar todavía. Rubén fue el primero en hablar. Y lo que dijo, como lo dijo, me confirmó exactamente qué tipo de persona era. No dijo no puede ser ni estás bromeando. Esas serían reacciones honestas. Lo que dijo fue, vaya, qué mundo tan pequeño. Con una sonrisa que intentaba ser cálida pero que tenía los bordes tensos. Con ese tono de quien quiere parecer que la información le parece interesante y no devastadora. Pero sus ojos no sonreían. Sus ojos estaban haciendo cálculos a una velocidad que su expresión no podía seguir completamente. Yo asentí, sin agregar nada todavía. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. El silencio es una herramienta extraordinaria cuando sabes usarlo.
La mayoría de las personas lo llena instintivamente porque les genera ansiedad. Yo aprendí hace mucho tiempo a dejarlo estar, a dejar que se extienda hasta que el otro sienta la necesidad de llenarlo él. Fue uno de los clientes quien habló primero. Un hombre que había estado escuchando con atención toda la noche y que tenía esa manera de observar que tienen las personas que han construido cosas reales y saben reconocer a otros que también lo han hecho. Preguntó, ¿cuánto capital maneja el fondo actualmente? Una pregunta directa, una pregunta de negocios. El tipo de pregunta que se hace cuando el interés es genuino y el tiempo es valioso. Respondí con la misma directitud, estamos cerca de los 850 millones de dólares en activos bajo gestión, con exposición principalmente en desarrollo inmobiliario residencial y comercial en 4 países. Otro silencio, diferente al anterior, más denso, más cargado. 850 millones de dólares es un número que cambia el peso del aire en una habitación. No porque sea el número más grande que existe, sino porque es lo suficientemente específico para ser real, lo suficientemente grande para ser significativo, y lo suficientemente inesperado viniendo de un hombre que había estado sentado en silencio toda la noche bebiendo agua mientras todos hablaban. Noté cómo el cliente asintió despacio, con ese gesto que tienen las personas cuando una pieza encaja en un lugar donde antes había un vacío. Noté como otro de los presentes en la mesa, un socio del estudio que había intercambiado apenas palabras conmigo durante toda la cena, se inclinó ligeramente hacia adelante. Un movimiento casi imperceptible, pero significativo. La postura del cuerpo que cambia cuando el cerebro recalibra el nivel de atención que merece alguien. Y noté a Marisela. Marisela estaba completamente quieta a mi lado. No me miraba. Miraba al frente, con esa expresión que conozco bien y que aparece cuando está procesando algo que no esperaba. No era una expresión de sorpresa escandalosa. Era algo más profundo. Más tranquilo y más profundo al mismo tiempo. Como quien de repente entiende el significado de algo que estuvo frente a sus ojos durante mucho tiempo sin verlo completamente. Quise tocarle la mano. No lo hice. No era el momento. Rubén tomó un sorbo largo de su copa de vino. Y cuando la dejó sobre la mesa, algo en él había cambiado. No dramáticamente, pero lo suficiente para que quien lo conociera bien pudiera notarlo. La postura era la misma. La sonrisa seguía ahí. Pero había perdido algo. Esa ligereza particular que había tenido toda la noche, esa seguridad sin esfuerzo de quien sabe exactamente dónde está parado y quien está parado a su lado. Ahora no sabía del todo dónde estaba parado. Y lo que siguió fue, en cierta manera, más interesante que el momento de la revelación en sí, porque Rubén intentó recuperar el terreno. Lo hizo de la única manera que sabía, con información, con datos, con esa competencia profesional que era genuina y que en otras circunstancias habría funcionado perfectamente. Empezó a hacer preguntas. Sobre el fondo, sobre la estrategia de inversión, sobre los criterios de selección de proyectos. Las preguntas eran buenas, inteligentes. El tipo de preguntas que hace alguien que entiende el sector y quiere demostrar que entiende el sector. Pero el tono había cambiado. Ya no era el tono de quien conduce. Era el tono de quien intenta posicionarse. De quien siente que perdió algo y está intentando recuperarlo sin que se note que lo está intentando. Hay una diferencia enorme entre los dos, y esa diferencia se siente aunque no puedas explicarla con palabras exactas. Respondí cada pregunta con la misma calma con la que había hablado desde el principio. Sin prisa, sin condescendencia, sin ningún gesto que dijera estoy disfrutando esto aunque, si soy honesto, algo en mí sí lo estaba disfrutando. No por crueldad, sino por esa satisfacción particular que tiene decir la verdad en el momento exacto en que alguien esperaba que no la tuvieras. En un momento dado, Rubén mencionó su propuesta rechazada de manera más directa. Dijo que le gustaría entender mejor los criterios que habían llevado a esa decisión. Lo dijo con profesionalismo, con esa elegancia de quien sabe pedir sin parecer que está pidiendo. Lo miré un momento antes de responder. Dije, la propuesta era sólida en términos de diseño. Marisela y su equipo hicieron un trabajo muy bueno en esa parte. Hice una pausa breve. El problema fue la proyección financiera del año 3. Las estimaciones de ocupación eran optimistas para el perfil de riesgo que manejamos en ese segmento. Internamente lo discutimos durante casi 2 semanas antes de tomar la decisión. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Porque en ese silencio había varias cosas pasando al mismo tiempo. Estaba Rubén,
que acababa de entender que el hombre al que había mirado por encima durante toda la noche era literalmente la persona que había firmado el rechazo de su propuesta, que había estado sentado a su mesa, bebiendo agua, en silencio, mientras él hacía comentarios sobre inversiones misteriosas y reía de sus propias bromas. Estaban los clientes, que estaban recalculando toda la dinámica de la noche en tiempo real. Estaba Marisela, que seguía quieta a mi lado con esa expresión que yo todavía no sabía exactamente cómo leer. Y estaba yo, tranquilo, con el vaso de agua frente a mí, sin haber levantado la voz en ningún momento, sin haber hecho ningún gesto agresivo ni ningún comentario diseñado para herir. Simplemente habiendo dicho la verdad, con precisión y en el momento en que alguien me había dado, sin saberlo, la apertura perfecta para decirla. Rubén asintió despacio. Dijo, entiendo. Con una voz que era 3 tonos más baja que al principio de la noche. Y esas 2 palabras, ese entiendo dicho de esa manera, fueron de alguna forma el momento más significativo de toda la cena. No la revelación en sí, no los números, no el silencio, sino ese entiendo pequeño y quieto de un hombre que acababa de comprender que había cometido un error de cálculo importante, y que lo suficientemente inteligente para reconocerlo aunque no fuera suficientemente humilde para decirlo en voz alta. Lo miré un momento más. Sin triunfo en la expresión. Sin calidez tampoco. Y después desvié los ojos hacia la ventana del restaurante. Afuera la ciudad seguía su ritmo normal. Luces. Movimiento. Personas que no sabían nada de lo que acababa de pasar en esa mesa y a quienes no les importaría si lo supieran. Eso también es algo que aprendes con el tiempo. Que los momentos que se sienten enormes desde adentro son completamente invisibles desde afuera. Que el mundo no se detiene cuando alguien por fin ve quién eres. Que la vida sigue igual antes y después de estas noches. Pero algo sí cambia. Y esa noche, en esa mesa, varias cosas cambiaron al mismo tiempo. Algunas para Rubén. Algunas para los que estaban presentes. Y una, la más importante, para Marisela. Porque ella seguía en silencio a mi lado. Y yo podía sentir, sin necesidad de mirarla, que lo que estaba procesando en ese momento no tenía que ver con el fondo ni con los 850 millones ni con Rubén ni con la propuesta rechazada. Tenía que ver conmigo. Con 11 años de matrimonio. Con todo lo que había visto y no había visto. Con todo lo que yo le había dicho y todo lo que había guardado en silencio. Con la pregunta que todavía no me había hecho pero que yo ya podía escuchar en el aire entre los dos, clara y tranquila como todo lo que importa de verdad. ¿Por qué nunca me lo dijiste? La cena continuó. Así son estas cosas. El mundo no hace una pausa dramática para que los momentos importantes respiren. Los meseros siguieron trayendo platos. Las copas siguieron llenándose. Las conversaciones encontraron nuevos caminos, como el agua que rodea un obstáculo sin detenerse. Y yo volví a mi lugar habitual, presente, tranquilo, observando. Pero algo había cambiado en la arquitectura invisible de esa mesa. Hay una física particular en las reuniones sociales. Una distribución de energía que todos sienten aunque nadie la puede explicar con palabras exactas. Tiene que ver con quién habla y quién escucha. Con quién hace preguntas y quién las responde. Con quién ocupa el centro de la sala sin moverse de su silla. Antes de que yo abriera la boca, esa energía tenía un centro claro. Un eje alrededor del cual giraba todo lo demás. Ese eje era Rubén. Después de que hablé, el eje se movió. No de manera escandalosa. No de manera que alguien pudiera señalar con el dedo y decir ahí, justo ahí fue donde cambió todo. Sino de esa manera sutil e irreversible en que cambian las cosas cuando la verdad entra en una habitación y se instala sin pedir permiso. Rubén seguía hablando. Seguía siendo carismático. Seguía siendo inteligente y articulado y socialmente hábil. Pero algo en su energía se había comprimido. Como una llama que sigue encendida pero que ya no tiene el mismo oxígeno. Seguía siendo él, pero una versión ligeramente más pequeña de él. Y esa diferencia, invisible para quien no hubiera estado atento desde el principio, era para mí completamente evidente. Los clientes me miraban de otra manera. No de manera exagerada. No con esa reverencia incómoda que tienen las personas cuando de repente descubren que alguien es importante y no saben cómo ajustar el comportamiento que ya mostraron. Era algo más discreto que eso. Era la atención genuina. La que aparece cuando alguien deja de ser fondo y se convierte en figura. Cuando el cerebro decide, sin que tú lo ordenes conscientemente, que vale la pena escuchar lo que esa persona tiene que decir. Uno de ellos me preguntó sobre el mercado.
sobre las tendencias que veíamos desde nuestra posición, sobre qué tipo de proyectos nos parecían interesantes en este momento del ciclo económico. Respondí con honestidad, sin inflar nada, sin usar el vocabulario técnico innecesario que algunos usan para impresionar en lugar de comunicar. Hablé como hablo siempre cuando el tema me interesa, con precisión y sin adorno. Dije lo que pensaba sobre los mercados emergentes. Dije donde veíamos oportunidades reales y donde veíamos riesgo disfrazado de oportunidad, que es la trampa más común y más cara del sector. La conversación fluyó desde ahí de una manera diferente, más densa, más real, con ese peso particular que tienen los intercambios entre personas que están hablando de verdad y no simplemente ocupando el tiempo con palabras. Y Rubén escuchaba. Eso fue lo más revelador de todo. Rubén, que había conducido cada momento de esa noche con la autoridad tranquila de quien siempre conduce, escuchaba. Asentía. Hacía preguntas que ya no eran para posicionarse sino genuinamente para entender. El cambio era notable. No porque fuera humillante, sino porque era honesto. Y esa honestidad, esa capacidad de ajustarse cuando la realidad lo requiere, me dijo algo sobre el que los primeros 90 minutos de la noche no me habían dicho. Que debajo de la arrogancia social había algo real. Algo que valía la pena. Y que si las circunstancias hubieran sido diferentes, si nos hubiéramos conocido de otra manera, quizás la noche habría tenido un tono completamente distinto desde el principio. Pero las circunstancias habían sido las que habían sido. Y los dos lo sabíamos. En un momento dado, durante una pausa natural en la conversación, Rubén se dirigió a mí con una directitud que no había tenido antes. Sin la sonrisa de protocolo. Sin el tono ligero. Con esa seriedad tranquila de quien decide, en un momento específico, dejar de actuar y simplemente hablar. Dijo, Hernán, siendo honesto, me gustaría tener una conversación más formal contigo en algún momento. Sobre el proyecto. Sobre lo que vieron en la propuesta. No para revertir ninguna decisión, sino para entender mejor qué ajustes tendría sentido hacer. Lo miré. Y lo que vi no era el hombre que me había mirado por encima 3 horas antes. Era a alguien que había recalibrado, que había absorbido la información de la noche y que estaba eligiendo, conscientemente, hacer algo útil con ella en lugar de simplemente lamerle las heridas a su ego en silencio. Eso requiere una cierta clase de inteligencia. No la más común, pero sí una de las más valiosas. Dije, con gusto. La semana que viene puedo hacer espacio en la agenda. Asintió. Y en ese asentimiento había algo que no estaba al principio de la noche. No gratitud exactamente. Algo más parecido al respeto. El tipo que no se pide y no se otorga. El tipo que simplemente aparece cuando dos personas se ven de verdad por primera vez. La cena fue terminando de la manera en que terminan estas reuniones cuando han sido exitosas en sus propósitos, aunque no exactamente en los propósitos que alguien había planeado. Con conversaciones que se prolongan más de lo necesario porque nadie quiere ser el primero en romper el ambiente. Con postres que se piden sin hambre real. Con cafés que son pretextos para seguir en la mesa un rato más. Yo participé con la misma calma de siempre. Sin euforia. Sin esa energía acelerada que tienen las personas después de un momento de tensión cuando el resultado fue favorable. Estaba tranquilo porque siempre había estado tranquilo. Porque lo que había pasado esa noche no había cambiado quién era yo. Solo había cambiado lo que los demás sabían sobre quién era yo. Y esa diferencia, que para otros puede ser enorme, para mí era simplemente una actualización de información. Marisela habló poco durante esa segunda mitad de la cena. Participó cuando le hablaron directamente. Respondió con su inteligencia y su claridad habitual. Pero había algo diferente en ella. Una quietud particular que yo conocía bien porque la había visto antes, en otras circunstancias, cuando algo la afectaba profundamente pero elegía procesarlo en silencio antes de hablar. En un momento, mientras los demás estaban enfrascados en una conversación paralela, me miró. Solo me miró. Sin decir nada. Con esos ojos que conozco mejor que cualquier otra cosa en el mundo y que en ese momento tenían una expresión que yo no sabía del todo cómo clasificar. No era enojo. No era orgullo tampoco, o no solo eso. Era algo más complejo. Algo que mezclaba varias cosas al mismo tiempo y que necesitaría más que una mirada en una cena para resolverse completamente. Le sostuve la mirada. Y lo único que hice fue tocarle la mano por debajo de la mesa. Despacio. Sin que nadie lo viera. Ella no retiró la mano. Eso me dijo más que cualquier palabra que pudiera haber dicho en ese momento. Cuando finalmente nos levantamos de la mesa,
Los saludos de despedida tuvieron un tono diferente al que habrían tenido si la noche hubiera transcurrido como Rubén había planeado. Los clientes me dieron la mano con firmeza, con esa tensión en los ojos que indica que la conversación no terminó ahí sino que simplemente se pausó. Uno de ellos me pidió una tarjeta. Le dije que no cargaba tarjetas habitualmente, pero que Marisela tenía mi contacto y podía facilitárselo. Rubén fue el último en despedirse. Se acercó a los dos, a Marisela primero, con esa calidez genuina que tenía hacia ella desde antes y que nada de lo ocurrido esa noche había cambiado. Y después a mí. Me extendió la mano. La tomé. El apretón fue diferente al de la llegada. El de la llegada había sido el apretón de alguien que ya sabe quién eres y te ubica rápidamente en su jerarquía interna. Este era el apretón de alguien que está comenzando a conocerte de verdad. Más lento. Más presente. Con ese contacto visual directo que tiene la gente cuando ya no está actuando. Dijo, fue un placer, Hernán. Un placer real. El énfasis en la palabra real no se me escapó. Dije, igualmente, Rubén. Y lo decía en serio. Porque a pesar de todo, a pesar del inicio de la noche y de los comentarios y de las sonrisas calculadas, lo que había mostrado en la segunda mitad era algo que merecía respeto. La capacidad de ajustarse, de no aferrarse al error, de elegir aprender en lugar de defenderse. Eso no es poco. Salimos del restaurante los dos solos, Marisela y yo. El aire de la noche estaba fresco y la calle tenía esa quietud particular de las horas tardías entre semana cuando la ciudad ya bajó su volumen pero todavía no se durmió del todo. Caminamos hacia el coche en silencio. No un silencio incómodo, sino ese silencio denso y cargado que tienen las parejas cuando ambos saben que hay una conversación importante esperando y ninguno quiere empezarla en la calle, de pie, a mitad de camino. Me detuve junto al coche. La miré. Ella me miraba también. Con esa expresión que había tenido desde el momento en que yo había hablado en la mesa. Esa mezcla que yo todavía no había podido clasificar del todo. Y entonces habló. No con enojo. No con el tono de quien va a reclamar algo. Sino con esa voz tranquila y directa que tiene Marisela cuando algo le importa de verdad y decide ir al centro sin rodeos. Dijo, ¿desde cuándo? 2 palabras. Simples. Directas. Con todo el peso del mundo adentro. La miré un momento antes de responder. Pensé en los 12 años del fondo. En los 11 años de matrimonio. En todas las cenas parecidas a esta donde había elegido el silencio. En todas las veces que alguien me había preguntado a qué me dedicaba y yo había respondido con la versión mínima, la suficiente para que la conversación no fuera más lejos. Y pensé en ella. En Marisela. En lo que merecía saber y lo que yo había decidido, por razones que en su momento me parecían válidas, no decirle. Respiré despacio. Y le dije, siéntate, te cuento todo. Nos sentamos en el coche. El motor apagado. Las ventanas cerradas. La ciudad afuera siguiendo su ritmo sin saber nada de lo que estaba pasando adentro de ese espacio pequeño y privado que de repente se sentía como el lugar más importante del mundo. Marisela estaba vuelta hacia mí. No completamente, sino con ese ángulo particular que adopta cuando escucha de verdad. Con las manos juntas sobre el regazo. Con esa quietud que tiene cuando algo le importa tanto que el cuerpo entero se organiza alrededor de la atención. Yo miraba al frente. A la calle. A los faroles que dibujaban círculos de luz sobre el pavimento mojado de esa noche que había empezado a lloviznar sin que ninguno de los dos lo notara mientras estábamos adentro. No supe por dónde empezar. O sí lo supe, pero me tomó un momento llegar hasta ahí. Porque hay cosas que uno carga durante tanto tiempo que cuando llega el momento de soltarlas, el cuerpo no sabe del todo cómo hacerlo. No por miedo, sino porque se acostumbró tanto al peso que ya no recuerda cómo es estar sin él. Empecé por el principio real, no por el principio cómodo. Le dije que cuando nos conocimos, hace 11 años, yo ya llevaba un año trabajando en la estructuración del fondo. Que era un proyecto en el que había invertido no solo dinero sino años de trabajo previo, de construcción de relaciones, de aprendizaje a golpes sobre cómo funciona realmente el capital cuando se mueve en volúmenes grandes. Que cuando la conocí a ella, en esa reunión de amigos comunes donde los dos terminamos en el mismo rincón hablando de cosas que no tenían nada que ver con dinero ni con negocios, algo en mí decidió, de manera casi instintiva, no mezclar las dos cosas. Marisela escuchaba sin interrumpir. Eso es algo que siempre he admirado en ella. La capacidad de escuchar sin llenar los silencios antes de tiempo. Le expliqué que la decisión de no hablar del fondo no fue una estrategia.
No fue un plan calculado para ocultarle algo. Fue algo más parecido a un reflejo. Uno que venía de años anteriores, de experiencias que habían moldeado una desconfianza particular hacia las personas que cambian cuando descubren ciertos números. Que había visto eso demasiadas veces. Personas que te tratan de una manera antes de saber y de otra manera después. Y esa diferencia en el trato, esa modificación sutil en cómo te miran y cómo te hablan, siempre me pareció la pérdida de algo que vale más que cualquier cantidad de dinero. Con ella no quería eso. Desde el principio, desde ese primer rincón en esa primera reunión, quise que lo que construyéramos fuera sobre algo real. Sobre quiénes éramos cuando no había nada externo que influyera en la ecuación. Y cuando empezamos a salir, y después cuando la relación se fue volviendo seria, y después cuando nos casamos, cada momento en que pude haber dicho algo lo fui dejando pasar. No por cobardía, sino porque cada vez que lo pensaba, me preguntaba qué cambiaría. Y la respuesta honesta era, no lo sé. Y no quería descubrirlo. Marisela estuvo en silencio un momento largo después de eso. Después dijo, ¿y si no hubiera cambiado nada? Lo dijo sin acusación. Sin el borde filoso que tienen las preguntas cuando en realidad son reproches disfrazados. Lo dijo con curiosidad genuina. Con esa honestidad directa que tiene cuando el tema es importante y decide no jugar. La miré. Dije, eso era lo que más me asustaba. Que no cambiara nada. Porque si no cambiaba nada, significaba que yo había cargado este silencio sin ninguna razón real. Y eso hubiera sido mucho más difícil de procesar que la alternativa. Ella me miró fijamente. Y después, despacio, soltó una pequeña risa. No de humor exactamente, sino de esas risas que sueltan las personas cuando algo absurdo y algo profundamente verdadero llegan al mismo tiempo. Dijo, Hernán, eres el hombre más complicado que conozco. Dije, lo sé. Hubo un silencio breve, cómodo, del tipo que solo tienen las personas que llevan suficiente tiempo juntas para saber que el silencio también es parte de la conversación. Y después ella preguntó lo que yo sabía que iba a preguntar desde el momento en que salimos del restaurante. Dijo, ¿cuánto? No con codicia. No con esa ansiedad particular que tiene la pregunta sobre el dinero cuando viene de un lugar equivocado, sino con la practicidad tranquila de una persona que quiere entender completamente la situación en la que ha estado viviendo sin saberlo del todo. Le dije la verdad. Los números reales. El valor del fondo. Mi participación. Los activos. Las estructuras. Todo lo que durante 11 años había guardado en un compartimento separado de nuestra vida juntos. Marisela escuchó cada número sin cambiar la expresión. Sin que sus ojos se iluminaran de esa manera particular que tienen cuando la información activa algo diferente al entendimiento genuino. Solo escuchó. Procesó. Y cuando terminé, asintió despacio, como quien confirma algo que de alguna manera ya sabía aunque no supiera los detalles. Dijo, eso explica algunas cosas. Le pregunté qué cosas. Dijo, la manera en que manejas las situaciones difíciles. La calma que tienes cuando hay presión. Siempre pensé que era simplemente tu carácter. Y lo es, pero ahora entiendo de dónde viene esa calma. No es solo carácter. Es práctica. Es haber tomado decisiones reales con consecuencias reales durante mucho tiempo. La miré. Y sentí algo que no esperaba sentir en ese momento. No alivio exactamente. Algo más cercano a la gratitud. Porque lo que ella acababa de describir no era al hombre rico que su marido resultó ser. Era al hombre que ella ya conocía, con una capa adicional de contexto que lo hacía más completo pero no fundamentalmente diferente. Eso era exactamente lo que había esperado. Y exactamente lo que había temido confirmar durante 11 años. Dije, ¿estás enojada? Tardó en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque estaba siendo honesta consigo misma antes de serlo conmigo. Eso también es algo que siempre he admirado en ella. Dijo, no estoy enojada. Estoy procesando. Hizo una pausa. Hay una diferencia entre ocultarme algo para hacerme daño y ocultarme algo porque tenías miedo de lo que podía cambiar. Entiendo la segunda. No la celebro, pero la entiendo. Asentí. Dijo, lo que sí necesito es que de ahora en adelante no haya compartimentos. No porque me importe el dinero, Hernán, sino porque 11 años es mucho tiempo para cargar algo solo cuando no tenías que hacerlo. Esas últimas palabras me llegaron de una manera que no anticipé.
Porque tenían razón de una manera que yo no había considerado completamente. No desde el ángulo de la honestidad o la confianza, que eran los ángulos que yo había estado mirando durante años. Sino desde otro ángulo. Desde el de la carga. Desde el de lo que cuesta cargar algo solo cuando tienes a alguien a tu lado que podría haber ayudado a cargarlo. No lo había pensado así nunca. Y escucharlo de esa manera, con esas palabras y con esa voz, removió algo adentro de mí que llevaba mucho tiempo sin moverse. Dije, tienes razón. 2 palabras. Las mismas 2 palabras que Rubén había dicho horas antes, pero con un peso completamente diferente. Porque las de él venían del reconocimiento de un error externo. Las mías venían de algo más profundo. Del reconocimiento de algo que me había costado a mí, no solo a ella. Del silencio que yo había elegido y que, al escucharla describírmelo desde afuera, de repente entendí que también me había pesado a mí más de lo que había admitido. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios de esa noche. Era un silencio limpio. De esos que quedan después de que algo se dice y no hay nada que agregar porque lo dicho fue suficiente y verdadero y completo. El tipo de silencio que no pide ser llenado sino simplemente habitado por un momento antes de seguir. Afuera seguía llovizando. Los faroles seguían dibujando sus círculos sobre el pavimento. La ciudad seguía siendo la ciudad, indiferente y constante y hermosa en su indiferencia. Marisela se recostó en el asiento. Miró al frente. Y después de un momento dijo, con esa voz tranquila que tiene cuando algo la divierte aunque no sea el momento perfecto para que la divierta, ¿sabes lo que me da más vueltas en la cabeza ahora mismo? Le pregunté qué. Dijo, que Rubén lleva 4 años tratándome como si yo fuera la parte valiosa de nuestra sociedad. Como si yo fuera el talento y él el capital. Y resulta que durante todo ese tiempo, el mayor capital de la sala era el marido silencioso que pedía agua y no decía nada. Soltó una risa pequeña. Genuina. De esas que aparecen cuando la ironía de algo es demasiado perfecta para no reconocerla. Yo también reí. Apenas. Pero reí. Y en esa risa compartida, en ese momento pequeño y real dentro del coche con la lluvia afuera y la ciudad alrededor, sentí que algo que había estado ligeramente desalineado durante 11 años encontraba su lugar correcto. No de manera dramática. No con un cambio visible que alguien desde afuera pudiera señalar. Sino de esa manera quieta y profunda en que las cosas importantes se acomodan cuando finalmente se dicen. Le tomé la mano. Ella la apretó. Y encendí el motor. Llegamos a casa pasada la medianoche. La casa estaba en ese silencio particular que tienen los espacios propios cuando los habitas desde hace tiempo y cada rincón ya tiene un significado acumulado. El silencio de los cuadros que elegimos juntos. El silencio de la cocina donde Marisela hace café a las 5 de la mañana antes de que yo me despierte. El silencio de los 11 años depositados en cada superficie, en cada objeto, en cada costumbre que ya no se piensa sino que simplemente ocurre. Me quité el saco. Lo dejé sobre la silla del comedor como hago siempre. Marisela se quitó los zapatos en la entrada como hace siempre. Y los dos fuimos a la cocina, también como siempre, porque después de una noche larga la cocina es el lugar donde terminamos naturalmente, sin hablarlo, sin decidirlo. Como si ese espacio tuviera la propiedad de descomprimir las cosas. Puse agua a calentar. No para café. Era tarde para café. Para algo más tranquilo. Marisela se sentó en la barra, con los codos apoyados y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, con esa postura que tiene cuando está pensando en algo concreto y todavía no terminó de resolverlo. La observé un momento mientras esperaba que el agua calentara. Dije, ¿sigues procesando? Dijo, siempre estoy procesando. Pero ahora estoy procesando algo específico. Le pregunté qué. Tardó un momento. No buscando las palabras, sino eligiéndolas con cuidado. Marisela habla así cuando el tema es importante. Con esa precisión que tiene cuando quiere decir exactamente lo que quiere decir y nada más ni nada menos. Dijo, estoy pensando en todas las veces que me preocupé por el dinero sin decirte nada. Los primeros años del estudio, cuando no sabíamos si iba a funcionar. Cuando tuve que decidir si expandir o mantener el tamaño y no dormí bien durante semanas. Cuando perdimos ese contrato grande hace 2 años y pensé que íbamos a tener que recortar. Hizo una pausa. Nunca te lo dije porque no quería que te preocuparas. Y ahora descubro que tú tenías $850 millones en activos bajo gestión y yo estaba despierta a las 3 de la mañana calculando si podíamos pagar la nómina. Lo dijo sin dramatismo. Sin reproche cargado.
Con esa honestidad directa que es su manera de ser cuando decide ser completamente honesta. Y me cayó encima con todo su peso. Porque no lo había pensado así. En ningún momento durante esos años había conectado los dos mundos de esa manera. El mundo del fondo, que yo mantenía en un compartimento separado, y el mundo de Marisela con su estudio y sus preocupaciones y sus noches sin dormir. Los había mantenido tan separados en mi cabeza que nunca había hecho la cuenta simple de lo que significaba esa separación para ella. Me senté frente a ella. Dije, si hubiera sabido que estabas pasando por eso, habría hecho algo. Dijo, lo sé, pero no podía saber porque yo tampoco te lo decía. Y tú no podías ofrecerte porque yo no sabía que tenías algo que ofrecer. Hizo una pausa breve. Los dos estábamos cargando solos cosas que no teníamos que cargar solos. Por razones diferentes pero con el mismo resultado. Asentí despacio. Dije, sí. Y esa palabra, ese sí simple y sin adorno, fue quizás la cosa más honesta que dije en toda esa noche. Más honesta que los números. Más honesta que la explicación en el coche. Porque reconocía algo que yo no había querido ver. Que mi discreción, que siempre había justificado como una forma de proteger algo valioso, también había tenido un costo. Un costo real, concreto, medible en noches de insomnio de una mujer que dormía a mi lado sin saber que no necesitaba estar despierta. El agua calentó. Preparé 2 tazas. Le puse a la de ella la cantidad exacta de miel que le gusta, que sé de memoria aunque nunca me lo haya dicho en voz alta, esas cosas que uno aprende sin querer en 11 años de estar atento a alguien. Se la puse enfrente. Ella la tomó con las 2 manos. Estuvimos en silencio un momento. Un silencio diferente a todos los de esa noche. Más tranquilo. Más nuestro. Como si la cocina y la hora y el cansancio acumulado hubieran disuelto todo lo que no era esencial y solo quedara lo que importaba de verdad. Marisela dijo, ¿puedo preguntarte algo que quizás sea una pregunta tonta? Le dije que no existían las preguntas tontas. Eso también lo digo siempre y siempre lo digo en serio. Dijo, ¿eres feliz? Con la vida que tienes. Con lo que haces. No me refiero a nosotros, eso lo sé. Me refiero a lo tuyo. Al fondo. Al trabajo. A esa parte de ti que yo no conocía del todo. ¿Eres feliz haciendo eso? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera inesperada viniendo de ella, sino porque era exactamente el tipo de pregunta que nadie me hace nunca. Las personas que saben lo que hago me preguntan sobre estrategia, sobre mercados, sobre decisiones. Las personas que no lo saben no preguntan nada porque no saben que hay algo que preguntar. Pero nadie me pregunta si soy feliz haciéndolo. Pensé en la respuesta con honestidad. Sin el reflejo automático de decir que sí porque es lo que se espera. Sin el cinismo fácil de decir que es solo trabajo porque eso tampoco sería verdad. Dije, hay partes que sí. La construcción de algo desde cero tiene una satisfacción que es difícil de describir si no la has sentido. El momento en que una estructura que armaste en papel empieza a tener vida real, cuando las decisiones que tomaste hace 3 años producen resultados concretos hoy. Eso sí me satisface genuinamente. Hice una pausa. Hay partes que no. El aislamiento que viene con cierto nivel. La dificultad de saber con certeza quién está en tu vida por lo que eres y quién está por lo que tienes. Eso cansa de una manera particular que no desaparece del todo. Marisela me miró. Dijo, por eso nunca me lo dijiste. No solo por miedo a que cambiara algo entre nosotros, sino porque yo era la única parte de tu vida donde eso no era un problema. No lo había formulado así nunca. Pero cuando ella lo dijo, en esas palabras y con esa voz, supe que era exactamente correcto. Dije, sí, exactamente eso. Ella asintió despacio. Y en ese sentimiento había algo que era comprensión, pero también era algo más. Era esa capacidad particular que tiene de ver las cosas desde adentro de otra persona sin perder de vista su propia perspectiva. De entender sin necesariamente aprobar. De abrazar una contradicción sin resolverla artificialmente. Dijo, entiendo eso. De verdad lo entiendo. Pausa. Pero Hernán, ya llevamos 11 años. Si a estas alturas todavía tienes miedo de que lo que somos cambie por un número, entonces el problema no es el número. El problema es que no confías del todo en lo que construimos. Eso también me cayó encima. Más suave que lo anterior, pero igual de preciso. Porque tenía razón. Porque el miedo que había cargado durante años no era realmente miedo a ella. Era miedo a algo más antiguo.
a algo que venía de antes de ella y que yo había proyectado sobre nuestra relación sin examinarlo del todo. Dije, tienes razón en eso también. Dijo, ya sé que tengo razón. Y sonrió. Esa sonrisa particular que tiene cuando dice algo serio y lo suaviza con humor al mismo tiempo. Solo quería escucharte decirlo. Reí. Genuinamente. De esa manera que solo ocurre cuando estás completamente relajado con alguien, cuando no hay nada que defender ni nada que demostrar y el único trabajo que tienes es estar presente. Seguimos en la cocina un rato más. Hablando de cosas pequeñas después de haber hablado de cosas grandes. Así funciona con nosotros. Las conversaciones importantes terminan siempre en algo ordinario, en algo cotidiano que ancla todo lo anterior a la realidad de la vida que compartimos día a día. Me contó algo gracioso que había pasado en el estudio esa semana y que no había tenido momento de contarme. Yo le hablé de una decisión de inversión que estaba evaluando y que me tenía con dudas genuinas. Hablamos como lo que somos, dos personas que se conocen bien y que después de una noche extraordinaria eligieron volver a lo ordinario porque lo ordinario también es valioso. Quizás es lo más valioso. Cuando finalmente nos fuimos a dormir, ya era casi la 1:30 de la mañana. Marisela se durmió rápido. Siempre lo hace cuando procesó lo que tenía que procesar. Como si el sueño fuera la manera en que su cuerpo confirma que todo está en orden, que lo que había que resolver se resolvió y ahora puede descansar. Yo me quedé despierto un rato más. Con el techo encima y la oscuridad tranquila del cuarto y la respiración de Marisela a mi lado. Pensé en Rubén. En su cara cuando entendió quién era yo. En ese entiendo pequeño y quieto que dijo con 3 tonos menos de volumen que todo lo que había dicho antes. Pensé en que en otras circunstancias podría haberme alegrado más de ese momento. Podría haber disfrutado la inversión de la dinámica con una satisfacción más explícita. Pero lo que sentí, lo que de verdad sentí en ese momento y lo que seguía sintiendo ahora, era algo más tranquilo que la satisfacción. Era la confirmación de algo que ya sabía pero que a veces necesita un evento externo para hacerse visible de nuevo. Que no necesito que nadie me vea para saber quién soy. Que el silencio que elegí durante años no era debilidad ni era miedo en su origen más profundo. Era la expresión de una certeza interna que no dependía de la validación de ninguna sala, ni de ninguna mesa, ni de ninguna mirada que me clasificara de arriba a abajo antes de saber mi nombre. Eso lo sabía. Lo que esa noche me había enseñado era otra cosa. Más pequeña y más grande al mismo tiempo. Que la certeza interna es valiosa. Pero que compartirla con la persona correcta no la disminuye. La multiplica. Y que Marisela había sido siempre, la persona correcta. Los días que siguieron a esa noche fueron diferentes. No de manera dramática. No con cambios visibles que alguien desde afuera pudiera señalar y decir ahí, justo ahí fue donde algo se modificó. Sino de esa manera quieta y profunda en que cambian las cosas cuando una conversación importante finalmente ocurrió y el aire entre dos personas se vuelve más limpio. Más liviano. Como si hubiera estado cargando una humedad que ninguno de los dos nombraba y que de repente, sin que nadie abriera una ventana, simplemente desapareció. Marisela se levantó esa mañana siguiente a su hora habitual. Las 5:15. El café. Los planos sobre la mesa del comedor. La misma rutina de siempre. Pero cuando pasé por la cocina camino al baño y la vi ahí, con la taza en la mano y los ojos en los documentos, me miró de una manera diferente. No radicalmente diferente. Solo con un grado adicional de algo. De presencia. De conciencia. Como si la imagen que tenía de mí en la cabeza hubiera ganado un poco más de definición durante la noche y ahora lo que veía era más nítido que antes aunque fuera exactamente la misma persona parada en el mismo lugar. Me dio los buenos días con esa voz que tiene recién levantada, ligeramente ronca y completamente sin filtros. Y después dijo, sin levantar los ojos de los planos, anoche no soñé con nada. Dormí perfectamente. No dijo nada más. No necesitó decir nada más. Pero yo entendí exactamente lo que significaba. Que algo que había estado activo en algún lugar de su mente, algo que quizás ni ella misma había identificado como una tensión hasta que desapareció, ya no estaba. Y que su cuerpo, que siempre es más honesto que las palabras, lo había registrado durante el sueño. Me serví café. Me senté a su lado. Y estuvimos un rato en silencio, los dos con nuestras cosas, en esa quietud familiar que es una de las formas más reales del amor cuando lleva suficiente tiempo con alguien. No todo el amor se dice. No todo el amor se demuestra con gestos visibles. Una parte importante del amor es simplemente esto,
Dos personas que pueden estar en silencio en la misma habitación y que ese silencio se siente como compañía y no como distancia. Eso lo teníamos antes de esa noche. Y lo seguíamos teniendo después. Pero ahora tenía algo más adentro. Un piso más sólido. Una base que antes era buena y ahora era completa. Rubén me llamó 3 días después. No me sorprendió. Había dicho que lo haría y era el tipo de persona que cumple lo que dice cuando le conviene cumplirlo. Llamó a media mañana, con ese tono profesional y calibrado que tienen las personas cuando quieren que una conversación tenga un registro específico desde el primer segundo. Dijo que quería retomar la idea de reunirnos. Que había estado pensando en lo que habíamos hablado en la cena, en los criterios que yo había mencionado sobre la propuesta rechazada, y que sentía que había espacio para una conversación productiva si yo estaba dispuesto. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, dije, Rubén, puedo hacer espacio el jueves por la mañana. 1 hora. Trae los números actualizados y las proyecciones revisadas del año 3. Si el trabajo está hecho, la conversación vale la pena. Hubo una pausa breve al otro lado. De esas pausas que tienen las personas cuando reciben una respuesta que es más directa de lo que esperaban, pero que en el fondo es exactamente lo que necesitaban escuchar. Dijo, perfecto, el jueves. Y antes de colgar, después de un segundo de silencio que podría haber llenado con cualquier cosa y que eligió llenar con esto, dijo, Hernán, lo de la otra noche, no fue mi mejor momento. No lo dijo con el tono de quien está disculpándose para cerrar un expediente. Lo dijo con la honestidad particular de quien encontró una manera de decir algo difícil y eligió decirlo de todas formas aunque no fuera obligatorio. Lo escuché. Y dije, ya está. El jueves hablamos del proyecto. Nada más. No le di más espacio al tema porque no lo necesitaba. No porque no hubiera importado. Sino porque ya había importado lo suficiente en el momento en que importaba, y extenderlo más allá de ese punto no le agregaría nada a ninguno de los dos. Colgué y me quedé un momento con el teléfono en la mano. Pensé en lo extraño que es el recorrido que hacen las personas cuando se les cae una certeza que cargaban sin cuestionarla. Rubén había llegado a esa cena con una imagen del mundo perfectamente organizada. Con sus lugares y sus jerarquías y sus clasificaciones silenciosas pero definitivas. Y esa imagen se había roto, no con violencia, sino con información. Con la verdad simple y concreta de que el hombre que él había ubicado en el nivel más bajo de la mesa resultó ser la persona que más capital representaba en esa sala. Ese tipo de ruptura puede ir en dos direcciones. Puede generar resentimiento. Esa rabia particular que tienen las personas cuando la realidad no coincide con la narrativa que construyeron y en lugar de cuestionar la narrativa, cuestionan la realidad. O puede generar algo más valioso, la curiosidad honesta de quien se pregunta qué más estoy viendo mal, que otras certezas cargo sin haberlas examinado. Rubén había elegido la segunda dirección. Al menos de momento. Y eso decía algo sobre el que la primera parte de esa noche no había dicho. El jueves llegó con esa lluvia fina de invierno que convierte la ciudad en algo ligeramente más tranquilo y ligeramente más gris. Rubén apareció en la oficina puntual, con una carpeta bajo el brazo y esa energía contenida de quien viene a trabajar en serio y lo sabe. Sin la ligereza social de la cena. Sin la sonrisa de protocolo. Con algo más cercano a la concentración. Lo recibí en la sala de reuniones. No en mi oficina. La sala de reuniones tiene esa neutralidad que conviene cuando la conversación necesita ser sobre el trabajo y no sobre las personas que lo están teniendo. Nos sentamos. Abrió la carpeta. Y lo que vi me dijo inmediatamente que había hecho el trabajo. Las proyecciones del año 3 estaban revisadas. No superficialmente, no con un ajuste cosmético que mantuviera los números optimistas con otra presentación, sino con una revisión real, fundamentada, con los supuestos explicitados y los escenarios alternativos desarrollados. Alguien había pensado en serio sobre lo que yo había señalado en la cena y había vuelto a construir esa parte desde la base. Lo miré. Dije, ¿quién hizo esto? Dijo, yo. Con Alberto de mi equipo financiero. Asentí. Y empezamos a trabajar. Estuvimos casi 2 horas en esa sala. No 1, 2. Porque la conversación lo mereció. Porque cuando el trabajo está bien hecho y las dos personas en la mesa están siendo honestas sobre los números y los riesgos y las oportunidades, el tiempo se organiza solo alrededor de lo que importa y no alrededor de lo que estaba planeado. Rubén era bueno. Eso quedó claro muy rápido cuando el contexto social desapareció y solo quedó el trabajo. Hacía las preguntas correctas. Absorbía la información con rapidez.
Ajustaba su posición cuando los datos lo justificaban sin necesidad de defender cada ángulo como si fuera territorio personal. Eso es raro. Más raro de lo que debería ser. Hacia el final de la reunión, cuando los números estaban sobre la mesa y la conversación había producido algo concreto, algo que valía la pena continuar con los pasos correctos, hubo un momento de pausa natural. De esos momentos en que el trabajo terminó y antes de que empiece la despedida hay un espacio pequeño que puede llenarse con cualquier cosa o con nada. Rubén lo llenó con algo que no esperaba. Dijo, ¿puedo preguntarte algo que no tiene que ver con el proyecto? Le dije que sí. Dijo, ¿cómo lo haces? Lo de no necesitar que la gente sepa quién eres. Lo de estar en una sala donde nadie te ve y no sentir la necesidad de corregirlo. La pregunta era genuina. No retórica. No diseñada para llegar a algún punto específico. Era la pregunta de alguien que había observado algo que no entendía del todo y que tenía la honestidad de admitir que no lo entendía. Lo pensé un momento antes de responder. Dije, no es algo que se decide una vez. Es algo que se practica muchas veces hasta que deja de necesitar esfuerzo. Al principio también me importaba lo que la gente pensaba. También quería que me vieran. Pero con el tiempo fui entendiendo que la necesidad de ser visto viene de un lugar de inseguridad, no de fortaleza. Y que cada vez que buscas validación externa, le estás dando a alguien más el control sobre cómo te sientes respecto a ti mismo. Rubén escuchó en silencio. Continué, el día que entiendes que tu valor no depende de que nadie lo reconozca en voz alta, algo cambia. No de golpe. Despacio. Pero cambia. Y después de ese cambio, estar en una sala donde nadie te ve no se siente como una pérdida. Se siente como libertad. Hubo un silencio. No incómodo. Del tipo que tienen los silencios cuando algo dicho necesita un momento para asentarse antes de que la conversación siga. Rubén asintió despacio. Dijo, eso es algo en lo que tengo trabajo por hacer. Lo dijo sin dramatismo. Como un diagnóstico honesto. Como alguien que mira un área de su vida con claridad y la nombra sin excusas ni justificaciones. Dije, la mayoría de la gente lo tiene. La diferencia es que la mayoría no lo admite. Sonrió. Una sonrisa diferente a todas las que había visto esa noche en el restaurante. Sin cálculo. Sin protocolo. Solo una sonrisa de alguien que está siendo exactamente quien es en ese momento y que eso, por alguna razón, se siente bien. Nos dimos la mano al salir. Y esta vez el apretón fue el de dos personas que se conocen. No perfectamente. No con la profundidad que da el tiempo. Pero con ese conocimiento inicial que es honesto y que tiene la posibilidad de crecer en algo real si las circunstancias lo permiten. Cuando se fue, me quedé un momento en la sala de reuniones vacía. La carpeta con sus proyecciones revisadas estaba sobre la mesa. Los números que habíamos trabajado durante 2 horas. La posibilidad concreta de un proyecto que quizás funcionara y quizás no, como todos los proyectos, pero que al menos partía de una base honesta y bien construida. Pensé en lo que le había dicho sobre la necesidad de ser visto. Y pensé, con una claridad que a veces solo llega después de haberlo dicho en voz alta para otra persona, que yo también había tenido trabajo por hacer en esa área. Que el silencio que elegí durante años no era solo fortaleza. Era también, en parte, una forma de controlar quién tenía acceso a qué parte de mí. Una forma de mantener el poder sobre mi propia narrativa que en el fondo no era tan diferente de la necesidad de validación que le había descrito a Rubén. Solo era la versión inversa del mismo problema. La diferencia entre necesitar que te vean y necesitar que no te vean es más pequeña de lo que parece. Las dos vienen del mismo lugar. Las dos son formas de dejarle el control a algo externo. La libertad real está en el medio. En poder ser visto cuando el momento lo pide y en poder no ser visto cuando el momento no lo pide. Sin que ninguno de los dos estados te cueste nada. Sin que ninguno de los dos defina quién eres. Esa noche en el restaurante, cuando Rubén me obligó a hablar, me dio sin saberlo algo que yo no había buscado pero que necesitaba. No la oportunidad de demostrar nada, sino la oportunidad de soltar algo. De dejar que la verdad ocupara el espacio que le correspondía sin pedirle permiso a ninguno de mis miedos viejos. Y eso, más que cualquier otra cosa que había pasado esa noche, era lo que me quedaba. Han pasado 3 meses desde esa noche. El proyecto de Rubén sigue en evaluación. Las conversaciones continúan con la seriedad que merecen, con los pasos correctos y sin apuros. Puede que resulte en algo. Puede que no. Pero eso ya no es lo más importante de lo que ocurrió aquella noche. Nunca lo fue.
Lo más importante pasó en un coche estacionado frente a un restaurante con lluvia fina sobre el parabrisas y una mujer a mi lado que me hizo dos preguntas simples que llevaban 11 años esperando ser hechas. Marisela y yo somos los mismos de siempre. La misma rutina. El mismo silencio cómodo de las mañanas. El mismo café que preparo yo los fines de semana, porque ella dice que el mío sabe mejor, aunque creo que lo dice más por costumbre que por convicción real. Las mismas conversaciones largas que empiezan en la cocina y terminan en la cama sin que ninguno de los dos recuerde exactamente cómo llegamos de un punto al otro. Pero hay algo diferente. No en la superficie. En el fondo. En ese lugar donde las relaciones tienen su estructura real, la que no se ve pero que se siente en cada interacción, en cada silencio, en cada momento en que uno elige quedarse cuando podría irse y el otro lo sabe aunque nadie lo diga en voz alta. Ahora hay menos compartimentos. Eso es todo. Menos áreas donde yo decido solo lo que debería decidirse con ella presente. No porque ella lo exigiera, sino porque esa noche entendí algo que llevaba años sabiendo en teoría pero que no había terminado de creer en la práctica, que compartir no disminuye, que dejar que alguien entre las partes que más cuidas no las hace más vulnerables, las hace más reales. Y las cosas reales son más sólidas que las cosas protegidas. Hubo una noche, unas semanas después de la cena, en que Marisela llegó tarde del estudio con esa expresión específica que tiene cuando algo la preocupa pero no quiere que se note. Me tomó un segundo identificarla porque durante años yo había elegido no presionar, no preguntar más de lo que ella ofrecía voluntariamente, respetar su espacio de la misma manera en que quería que respetaran el mío. Pero esa noche pregunté. Dije, ¿qué pasó? Me miró. Con esa expresión que cruza el rostro de una persona cuando algo que no esperaba ocurre exactamente en el momento en que lo necesitaba. Me contó. Un problema con un contratista. Una decisión difícil sobre un proyecto que llevaba meses de trabajo y que estaba en riesgo por razones que no dependían completamente de ella. Una de esas situaciones donde no hay una respuesta perfecta y cualquier camino tiene un costo. La escuché. Sin interrumpir. Sin ofrecer soluciones antes de que terminara. Solo escuchando, que es lo más difícil y lo más valioso que puedes hacer por alguien que necesita ser escuchado. Cuando terminó, estuvimos un momento en silencio. Y después le dije lo que pensaba. No como el marido que intenta resolver el problema de su esposa, sino como alguien que ha tomado suficientes decisiones difíciles para saber que a veces la claridad viene no de pensar más sino de decirlo en voz alta frente a alguien que te escucha sin juzgarte. Ella consideró lo que dije. Asintió en algunas partes. Descartó otras. Llegó sola a una conclusión que yo no habría llegado exactamente igual, pero que tenía su propia lógica perfecta. Al final dijo, gracias. Le dije que no tenía que agradecer nada. Dijo, no te estoy agradeciendo la solución. Te estoy agradeciendo que hayas preguntado. Eso se me quedó. Porque era exactamente lo que yo había necesitado aprender. Que a veces la cosa más valiosa que puedes darle a alguien no es una respuesta sino una pregunta. No es llegar con la solución sino crear el espacio donde la otra persona puede encontrarla sola. Y que ese espacio no se crea con silencio sino con presencia activa. Con la pregunta simple de qué pasó dicha en el momento correcto con la intención correcta. Eso lo aprendí tarde. Pero lo aprendí. Pienso en esa noche en el restaurante con más frecuencia de lo que esperaba. No en Rubén. No en los números, ni en el silencio de la mesa, ni en los ojos que me miraron diferente en la segunda mitad de la cena. Pienso en el momento previo a todo eso. En los primeros 90 minutos en que fui invisible y no me importó serlo. En la comodidad particular de ese lugar que había construido para mí mismo durante tantos años. Ese lugar donde nadie esperaba nada de mí porque nadie sabía que había algo que esperar. Era cómodo. Era seguro. Era completamente mío. Y también era, en cierta medida, una forma de esconderme. No de los demás. De mí mismo. De la posibilidad de que algo que valoraba se modificara al entrar en contacto con la realidad de otra persona. De la vulnerabilidad particular que tiene mostrar lo que más cuidas frente a alguien que podría, en teoría, cambiarlo con solo saberlo. El miedo más sofisticado no es el miedo al fracaso. Es el miedo a que algo bueno se rompa por haberlo expuesto. Y ese miedo, que parece prudencia cuando lo miras desde adentro, es en realidad una forma de no confiar. No en los demás. En lo que construiste. En la solidez de lo que tienes. Si algo es real, resiste ser visto. Si algo es sólido, no se rompe porque alguien lo conozca. Lo que Marisela y yo teníamos era real y sólido.
11 años de evidencia lo demostraban. Y yo de todas formas lo había mantenido en la oscuridad, no porque necesitara oscuridad para sobrevivir, sino porque yo necesitaba creer que la necesitaba. Esa noche, cuando Rubén me obligó a ser quien realmente soy, no solo expuso algo frente a una mesa de desconocidos. Me expuso frente a mí mismo. Me mostró, con la precisión accidental que tienen a veces los errores de los demás, que el silencio que yo había elegido ya no era una fortaleza. Era una costumbre. Y las costumbres, a diferencia de las fortalezas, no te protegen. Solo te limitan. Hay una cosa que le digo a la gente cuando me preguntan, en contextos profesionales, ¿cómo evalúo el riesgo? Les digo que el riesgo más caro no es el que ves y decides asumir. Es el que no ves porque lo confundiste con seguridad. Aplica a los mercados. Aplica a los negocios. Aplica, descubrí esa noche, a la vida también. No necesito que nadie sepa quién soy. Eso sigue siendo verdad. La seguridad interna no depende de validación externa y eso no va a cambiar porque un hombre en una cena haya aprendido una lección cara sobre cómo tratar a las personas antes de conocerlas. Pero hay una persona que sí necesitaba saberlo. Una sola. Y durante 11 años la tuve a mi lado sin dárselo completamente. Eso ya cambió. Y ese cambio, pequeño e invisible para cualquier observador externo, es lo más valioso que me llevé de esa noche. No la mirada de Rubén cuando entendió quién era yo. No el silencio de la mesa. No los números ni el proyecto ni la reunión del jueves. Sino llegar a casa después de todo eso, sentarme en la cocina con Marisela, decirle la verdad completa por primera vez, y descubrir que 11 años después de haberla elegido, la había elegido bien. Eso es lo que queda cuando el ruido se va. Eso es lo único que importa cuando la noche termina y la sala se vacía, y los que estuvieron ahí para verte vuelven a sus vidas y tú vuelves a la tuya. Lo que tienes cuando ya no hay nadie mirando. Y yo, después de esa noche, finalmente tenía todo.